El cerebelo es una porción significativamente importante del sistema nervioso central de los vertebrados, a la que se le supone una participación importante en la ejecución de actos motores eficaces y ajustados. El cerebelo se localiza en la fosa posterior tras la membrana tectoria y sobre el tronco del encéfalo, formando el techo del cuarto ventrículo. Se conecta con el tronco del encéfalo y con el resto del cerebro a través de los pedúnculos cerebelosos superior o brachium conjunctivum, medio o brachium pontis e inferior o cuerpo restiforme. En una sección transversal, el cerebelo aparece como una estructura altamente plegada sobre sí misma, con el aspecto de un árbol de tronco blanquecino que se ramifica con profusión hasta terminar en una delgada capa grisácea que es la corteza cerebelosa. El crecimiento en tamaño del cerebelo en las aves y los mamíferos provoca que los numerosos folios se agrupen en lóbulos, de los que se han diferenciado hasta un total de 10, numerados del 1 al 10 en dirección rostrocaudal. Estos lóbulos tienen un origen filogenético diferente. El más antiguo o primitivo es el denominado arquicerebelo, que se corresponde con el lóbulo 10 o nódulo flocular. Su función se relaciona con la del aparato vestibular, es decir, con el mantenimiento de una postura corporal adecuada tanto en reposo como durante el movimiento. El paleocerebelo está formado por los lóbulos 1-5 y 8-9. Las aferencias al paleocerebelo son principalmente de origen espinal y trigeminal. Por lo tanto, su función se adscribe al control y regulación de la musculatura axial. Por último, el neocerebelo, que alcanza su máximo desarrollo en los primates, está formado por los lóbulos 6 y 7, los cuales adquieren un enorme desarrollo en sus porciones laterales y forman gran parte de los denominados hemisferios cerebelosos. El neocerebelo recibe aferencias de origen espinal, visual y acústico. Dada su conectividad, se supone que el neocerebelo se ocupa de la coordinación de los distintos grupos musculares para la realización de movimientos finos y precisos, con un alto grado de complejidad y o en la comparación entre las órdenes motoras procedentes de la corteza cerebral con su resultado motor. Vías aferentes y eferentes del cerebelo. Al cerebelo llega información neuronal de ambos extremos del sistema nervioso, es decir, tanto de los receptores sensoriales como de la corteza cerebral. Estas señales aferentes entran en el cerebelo en forma de haces o vías nerviosas procedentes de la médula espinal, del tronco del encéfalo y de la corteza cerebral. A su vez, el cerebelo proyecta tanto a centros motores localizados en el tronco del encéfalo como a diversas zonas de la corteza cerebral. La proporción de fibras axonales que entran y salen del cerebelo es del orden de 40:1, lo que sugiere que en este se lleve a cabo un complejo proceso de elaboración de la información neuronal difícil de explicar. Las vías aferentes llegan al cerebelo principalmente por el pedúnculo medio, algo menos por el inferior y en menor grado aún por el superior. Por el contrario, las vías eferentes salen del cerebelo por el pedúnculo superior y en menor grado por el inferior. Circuitos cerebelosos. Circuitos corticales. De acuerdo con lo comentado hasta el momento, hay dos tipos de aferentes principales a la corteza del cerebelo: las fibras musgosas y las fibras trepadoras, y una sola vía de salida, la formada por los axones de las células de Purkinje. El procesamiento de la información neuronal que tiene lugar en la corteza cerebelosa es bastante complejo, dada la conectividad entre los distintos tipos neuronales presentes en ella, la diversidad de mensajes aferentes y los diversos circuitos que se establecen desde un punto de vista funcional. Hay dos aspectos básicos que conviene tener presentes al considerar la organización funcional de la corteza cerebelosa en el ámbito celular y con respecto a su microcircuitería. En primer lugar, todos los elementos neuronales presentes en la corteza cerebelosa
células de Purkinje estrelladas en cesto y de Golgi son de tipo inhibidor, salvo las células de los granos que son excitadoras. En segundo lugar, y como se sugirió en la introducción, la corteza cerebelosa se organiza en pequeños módulos funcionales que se repiten a lo largo de toda su extensión. La circuitería interna de cada módulo es similar, así que la única diferencia es el distinto origen de sus vías aferentes y el destino final de sus eferencias. La activación de las fibras musgosas produce la excitación de las células de los granos por medio de un neurotransmisor que se supone es el glutamato. Participación del cerebelo en la regulación de las funciones motoras. A pesar de la enorme cantidad de información neuronal que recibe el cerebelo, no es imprescindible para la percepción de los estímulos sensoriales, ni su lesión imposibilita los procesos cognitivos o el estado consciente. En debida correspondencia y en contraste con su intensa conectividad con los centros y tractos encargados de la elaboración de los actos motores, el cerebelo no es tampoco imprescindible para la realización del movimiento, ni su extirpación produce parálisis motora. En su conjunto, el cerebelo recibe información de los planes motores que se elaboran en la corteza cerebral a través de la copia de las señales eferentes que se le envía por el tracto córtico pontocerebeloso y por el haz espinocerebeloso ventral. Además, el cerebelo es informado del resultado conductual de dichos planes motores mediante las señales aferentes que recibe de propioceptores musculares, de receptores articulares y cutáneos y de los sistemas visual, acústico y vestibular.